en este día vamos a tomar el libro de Mateo, capítulo 12, 38. El tema es: un pueblo sin Dios no tiene bendición. El texto áureo está en Salmo 144, 15. Gloria al Señor. Este texto áureo es muy importante. Salmos 144, 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144, 15. Bienaventurado el pueblo. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. El pueblo que tiene esto. ¿Qué tiene esto el pueblo? Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. El pueblo que tiene a Jehová será bendecido. El pueblo que tiene a Jehová tendrá la salvación. Gloria a Dios. En la vida, todos hemos nacido en un lugar. La voluntad de Dios ha hecho que yo nazca en un lugar. He nacido en Potosí, en aquella ciudad antigua. Nací en Potosí y por lo tanto soy potosino. Y también puedo decir, nací en una nación cuyo nombre es Bolivia, porque nací en una nación para el mundo entero. Soy boliviano de nacimiento. Y así también cada uno de vosotros tiene que decir dónde ha nacido. La voluntad de Dios ha sido que usted nazca en un lugar. Muchos han nacido en los diferentes departamentos de Bolivia. Unos son paceños, otros son chuquisaqueños, otros son cochabambinos, otros son venianos, orureños, tarijeños, otros son de Santa Cruz, Pando, los 9 departamentos que tiene Bolivia. Y el pueblo entero es Bolivia. Pero pregunto ahora, ¿este pueblo tendrá la bendición de Dios? ¿Por qué ocurren las cosas que está pasando en nuestro país? ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué hay mucha pobreza? ¿Por qué estamos siendo
a una destrucción. Porque como hermanos que somos bolivianos, no vivimos como hermanos, vivimos como enemigos. ¿Qué nos falta? Nos falta la bendición de Dios. Y esa bendición se traduce en entender, en conocer bien su palabra de Dios. Y vamos a conocerlo ahora. Vamos a leer, yéndonos a Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. El nombre de Jesucristo ha sido dado de los cielos sobre todo nombre. Él es un nombre altísimo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nació en un lugar que estaba ya escrito. Ha sido la voluntad de Dios que su Hijo nazca en un pueblito llamado Belén. Belén de Judea. Nuestro Señor Jesucristo, no vamos a decir que era boliviano. ¿Qué era el Señor Jesucristo? Porque ha nacido en Belén de Judea, judío, hebreo de nacimiento, nuestro Señor Jesucristo, porque ha nacido ahí. Pero dice, Dios envió a un pueblo querido, y su pueblo querido es Israel. Ahí vino a nacer el Salvador del mundo. Pero la palabra de Dios dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cómo? Es algo que no se puede concebir, pero sin embargo así fue. Cuando el Señor Jesucristo vino sí, primeramente a Israel. Empezó a predicar en Capernaum e iba hasta Jerusalén. Visitó aún todavía ese pueblito donde había nacido en Belén. También, gloria al Señor, a su pueblo primeramente. Pero este pueblo, como no lo recibió, era un pueblo duro de cerviz, duro de corazón. Era un pueblo que no había recibido siempre la palabra de Dios, desobedientes. Habían matado a los profetas, habían apedreado a quienes han creído en Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo y un día, delante de todo su pueblo, habló. Dice Mateo capítulo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Querían ver una señal.
que hagan. ¿Qué cree que el hombre va a condicionarlo a Dios a su voluntad? ¿Qué cree que el Señor Jesucristo ha venido a hacer teatro a este mundo para que delante de ellos demuestre que tiene poder? Sí, el Señor Jesucristo es poderoso. Su nombre es poder. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para el griego, para el judío. Entonces el Señor, al escuchar esto a los fariseos, les dijo, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Paremos donde el Señor Jesucristo ha levantado a Jonás. Antes de Cristo, antes de que venga el Señor, había un pueblo, una ciudad grande, Nínive. 3 días de andar. Santa Cruz se puede andar en un día, tal vez hasta en un día, de extremo a extremo. Imagínense, 3 veces de Santa Cruz era Nínive. ¿Cuánta gente? Mucha gente vivía ahí. Tenía su rey, tenía sus autoridades, tenía la gente, los hombres, mujeres, ancianos, niños. Pero ese pueblo de Nínive estaba en pecado. En esos tiempos, el Señor vio, se fijó en una gran ciudad que estaban yendo camino a la destrucción por el pecado, en el pecado que vivían. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor es tan bueno que muchas veces no podemos comprender lo que realmente es Dios. Hasta diríamos, Dios es demasiado bueno. El Señor dijo: antes de que destruya esta ciudad, voy a levantar a un hombre llamado Jonás. Y levantó a Jonás y le dijo a Jonás: tienes que ir a predicar a Nínive. Jonás todavía no quiso, porque dijo: ¿cómo voy a ir yo? ¿Quién soy yo para ir a una ciudad, a un pueblo extranjero grande? Quizás soy como una pulga. No quiso ir. Escapó de la presencia de Dios, pero sin embargo, nadie puede escapar de la presencia de Dios. Cuando Dios levanta al hombre, tiene que cumplir. De lo contrario, le irá mal. A Jonás le fue mal. Escapó. Subió a un barco sin dirección, y en alta mar el Señor hizo enfurecer el mar
Y todos los tripulantes de ese barco vieron la muerte porque el mar estaba enfureciéndose e iban a morir ahogados, quizá comidos por los peces. Pero Jonás estaba ahí durmiendo en el camarote y bajaron aquellos hombres y lo vieron durmiendo y le dijeron: tú estás durmiendo aquí y nosotros estamos ya para morir, levántate. Le hicieron levantar. ¿Quién eres tú?, le preguntaron a Jonás. Mira, la muerte está ya rondándonos a nosotros, vamos a morir. ¿Quién eres? ¿Por qué has venido? Empezaron a preguntarle. Y Jonás, al ver de que verdaderamente de Dios no podemos escapar a ningún lado, por eso el hombre no tiene escapatoria. Todo pasará, cielo y tierra pasarán, dice el Señor Jesucristo, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jonás se dio cuenta que Dios estaba enfurecido porque él había desobedecido no ir a Nínive a predicar. Entonces Jonás dijo: yo no quiero ser culpable de que ustedes mueran, a los tripulantes. Soy el culpable, porque sí, ¿saben cómo cayó la culpabilidad sobre Jonás? Entre los tripulantes echaron suerte para ver sobre quién va a caer y ese va a ser el culpable. Ahí estaba Jonás. Echaron suerte y cayó sobre Jonás. Por eso también Jonás no tuvo escapatoria. Y les dijo: soy culpable, échenme al mar. Y lo echaron al mar. Cuando lo echaron al mar, vino un gran pez que envió Dios y se lo tragó. Se lo llevó a su vientre a Jonás y el mar calmó. Esos hombres que estaban ya para morir, ya estaban en una calma donde ya no había muerte para ellos. Pero Jonás ha estado dentro del pez vivo 3 días, 3 noches, sin comer, sin tomar. Ahí empezó él a arrepentirse de lo que no obedeció a Dios. Era tanto su sufrimiento dentro del estómago del pez, que si nosotros leemos lo que ha sufrido, ha sido tremendo estar en oscuridad. ¿Acaso dentro del pez había luz para tener? Todo era oscuro. Lo que se tragaba el pez iba sobre él. ¡Qué tremendo! Pero después de los 3 días que él se había arrepentido, el Señor escuchó su clamor de Jonás. Escuchó su arrepentimiento y le dijo al pez: échalo a la orilla del mar, vomítalo. Y le llevó el pez a la orilla del mar y lo vomitó. ¿Cómo sería eso? Desde ese momento Jonás dijo: Señor,
Ahora me doy cuenta que debo, Señor, hacer tu voluntad. Voy a ir a Nínive, Señor. Se preparó Jonás y fue a predicar. Podemos ir a Jonás capítulo 3, 4, 5. ¿Cómo ha predicado a ese pueblo de Nínive, a los que vivían en Nínive? Jonás capítulo 3 versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Miren, por eso en estos tiempos en el que estamos viviendo, tenemos que predicar. Tenemos que hacer que su palabra de Dios llegue a toda criatura. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Cuando dijo Jonás: esta ciudad será destruida si ustedes no se arrepienten. Escuchó el rey, escucharon las autoridades y creyeron, porque Jonás había dado un testimonio vivo de lo que le había pasado si no obedecemos a Dios. Ellos creyeron y ellos convocaron, proclamaron a todo ese pueblo ayuno. Ellos dijeron: nadie va a comer, nadie, ni los animales, ni los niños de pecho no van a tomar leche del seno de su madre. Todos tenemos que arrepentirnos de lo que estábamos haciendo y en el que estábamos viviendo en pecado. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuándo va a ser eso en nuestro país? ¿Cuándo va a ser nuestro Bolivia? ¿Cuándo se van a arrepentir? El presidente, el vicepresidente, los ministros y todos los que nos gobiernan. Porque si no nos arrepentimos, Dios destruirá nuestra Bolivia. Si somos bolivianos, amemos nuestro país, reconociendo el daño que estamos haciendo a nuestro país, pecando, robando, mintiendo, engañando, estafando, haciendo todo lo que no es conveniente. Y Dios no está viendo esto. No ve el Señor. El Dios Todopoderoso está viendo cómo están gobernando este país. Si no se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, para que Dios tenga piedad, misericordia, estamos perdidos. Así levantó el Señor Jesucristo el nombre de Jonás y aquella ciudad Nínive que creyeron
y se acercaron a Dios en arrepentimiento y se perdonaron de Dios, y Dios no destruyó a Nínive. Gloria al Señor. Continuamos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo después de haber levantado el nombre de Nínive? Sí, ciertamente habló de Jonás. Estaba 3 días en el vientre del pez grande. Porque así también estará, dice, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba ya profetizando el Señor Jesucristo? Su sacrificio que iba a ser. 3 días el Señor hizo el sacrificio. Tenemos que creer. ¿Por qué hizo el sacrificio? Para darnos la salvación, para darnos el perdón. Eso es lo que tenemos que hacer todos los de Bolivia, si queremos tener la bendición de Dios, si queremos que pare la mortandad, que paren los feminicidios, que paren los infanticidios, que pare toda esa mortandad. Solo Dios puede solucionar nuestro país. Los hombres de Nínive, dice, se levantaron en el juicio con esta generación. Se levantarán y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. El Señor Jesucristo, hermanos, gritó, habló fuerte el Señor, levantó su voz para que escuchen. Si ustedes, esta generación, no se arrepienten como aquel pueblo de Nínive a la predicación de Jonás, pero yo os digo que aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién? Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo. Aquel que destruye cuando no se arrepienten, cuando no reconocen en la maldad en que está viviendo un país. Tenemos que arrepentirnos, empezando del presidente hasta el último peón, para que Dios bendiga este país. Continuamos. ¿Qué más dijo el Señor? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Sabemos muy bien que no ha habido ni habrá como lo tuvo Salomón, la sabiduría y la riqueza, la fama. Una mujer, una reina del sur, desde lejos, al ver que Salomón tenía sabiduría, ella vino para escuchar, dice, la sabiduría de Salomón. Esta mujer también un día en el juicio, esta reina se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de lejos para escuchar la sabiduría de Dios. Y el Señor dijo, he aquí más que Salomón. ¿Quién estaba delante del pueblo de Dios? Delante en Jerusalén, hermanos, ¿quién estaba? Si no era, hermanos, el Señor Jesucristo el que dice, yo soy más que Salomón. Porque ¿quién ha dado, hermanos, la sabiduría a Salomón? Es el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios Todopoderoso. Por eso ha dicho, yo soy más que Salomón. He aquí, estoy con ustedes. Pero ni así este pueblo de Israel no se arrepintió.
Qué tremendo, qué dureza de corazón. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel siempre está en conflicto, siempre ha sido saqueado, han sido llevados esclavos, han sido castigados porque es un pueblo contradictor, un pueblo que no escucha, desobedientes, quieren vivir en su pecado y al final son destruidos. ¿Eso queremos? No, no. Estamos escuchando a Jesucristo nuestro Señor, que Él, hermanos, ha dado su vida por nosotros, por todos. Escuchemos la predicación, escuchemos su palabra. ¿Qué más dijo el Señor? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Quién vive en el pueblo en un pueblo? Y si no quiere arrepentirse, no quiere reconocer, los espíritus inmundos se apoderaron de ese pueblo. Pero cuando el Señor viene, hermanos, el Señor expulsa a los espíritus inmundos para que haya bendición. Es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Pero así también el Señor, hermanos, no solamente predicó en Jerusalén, también en Capernaum. Mateo 11, 20, 24. Ahí vamos a ver cómo el Señor, hermanos, no solamente en Jerusalén, no solamente, hermanos, por Judea, por Samaria, por Galilea, estaba, hermanos, en una ciudad, en un pueblo llamado Capernaum. Gloria a Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieron arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ahí está esa ciudad, ese pueblito de Capernaum, donde ha hecho milagros el Señor, donde ha hablado, ha andado ahí con sus discípulos. Eres levantada hasta el cielo, Capernaum. Como te he levantado predicándote, hablándote con amor a ti, y no has comprendido, no me has recibido, no me has escuchado, hasta el Hades serás abatida ahora. Hasta el Hades, hasta el infierno serás enviado. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Sabemos muy bien que Sodoma y Gomorra ha sido destruido por el Señor, porque era demasiado el pecado. Es ciertamente ahí no se predicó, no había milagros, lo que dice el Señor. Pero dice: el castigo es para aquellos que ya han escuchado la palabra de Dios, mucho más que para aquellos que no han escuchado todavía. Así que son ustedes más culpables que los de
Sodoma. ¡Qué tremendo! Vayámonos, gloria al Señor, a su palabra de Dios. Comprendamos, volvámonos a Dios, pueblo querido. Así como Abraham intercedía, sí, intercedió por Sodoma y Gomorra Abraham, pero uno fue con sus hijas salvado. Moisés también pidió por su pueblo que estaban pecando en el desierto. Él en el monte Sinaí decía, Señor, el Señor dijo, tu pueblo está pecando. Ya no decía, cuando el pueblo está en pecado, no dice el Señor es mi pueblo, tu pueblo. Gobernantes, tu pueblo está pecando. Así dice el Señor. Dijo a Moisés, voy a hacerlos desaparecer a todos. Y voy a levantar de ti otro pueblo, le dijo a Moisés. Pero Moisés dijo, Señor, ten misericordia. Señor, no hagas tal cosa, Señor. ¿Qué van a decir los otros pueblos? A su pueblo Dios ha sacado de Egipto para matarlos en el desierto, van a decir. Y van a hablar mal, Señor, contra ti nomás. Ten misericordia. Y Dios dice, se arrepiente de hacerlos mal. Cuando haya así. Nosotros también tenemos que, si amamos a Bolivia, si decimos soy boliviano, pidamos pues a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios nos dé la bendición. ¿A dónde estamos yendo sin Dios? ¿A dónde? A la destrucción. Comprendamos eso. Pero el Señor es tan bueno. El Señor está siempre con nosotros. Como le dijo a Josué, no les dejaré ni les desampararé. Como estuve con Moisés, estaré con ustedes. El Señor está con nosotros, está contigo. ¿Quieres ser boliviano de verdad? Primero ora, ¿dónde has nacido? Yo tengo que orar por Potosí, porque en esa tierra me ha visto nacer a mí. Y si tú has nacido en Sucre, por Sucre tienes que orar. Si tú has nacido por La Paz tienes que orar. Porque la destrucción viene si no hay arrepentimiento. Empezando de los gobernantes, terminando en el último hombre que vive en una ciudad. Oremos al Señor que tenga misericordia. Nosotros oremos. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Ore por tu ciudad. ¿Dónde has nacido? Oh Señor, te pido, Señor, por aquella ciudad donde he nacido, Potosí. Ten misericordia. Señor, Potosí aún todavía sigue viviendo en tinieblas. Potosí no ha progresado, Señor. Ten misericordia. Señor, haz que tu palabra llegue a todos ellos. Haz que tu palabra, Señor, Dios mío, sea recibido para arrepentimiento, Señor. Dios mío, y tengamos tu bendición, Señor. Soy boliviano y como boliviano pido a Dios por mi país, por Bolivia. Señor, ten misericordia. Señor, dale sabiduría, Señor, para gobernar, Señor, con honestidad, para gobernar, Señor, Dios mío, con correctitud. Señor, delante de ti estamos, papito. Señor,
Ayuda, Señor, a nuestro país, Bolivia, papito. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos? ¿Qué va a ser de ellos, Señor? Ten misericordia, papito. Jesús, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Te alabaré siempre y te adoraré todos los días de mi vida hasta que tú, Señor, vengas, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén.